Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Estamos transmitiendo como cada semana desde el Centro de Producción de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Y como cada semana queremos, a nombre de todo el equipo que preparamos este repaso, decirte gracias por seguirnos y gracias por tu preferencia. Hemos recibido muchos mensajes de diferentes partes del mundo, amigos de Estados Unidos, a quienes mandamos un gran saludo. Y gracias a todos los hermanos y amigos que nos miran a través de todo lo largo y ancho de este país. Gracias por seguirnos y gracias por también decirle a otras personas que pueden seguirnos en este repaso de la lección. En esta ocasión vamos a iniciar la lección número 2, titulada Hacer discípulos mediante metáforas. Y me gustaría introducirla de la siguiente manera. Quisiera hacerte un par de preguntas, algunas preguntas. ¿Cómo corregirías a un rey que no quiere escuchar? ¿Cómo reprenderías a un pueblo desobediente? ¿Cómo enseñarías a un pueblo a esperar pacientemente a su Señor? ¿Cómo animarías al pecador que se fue de casa? ¿O cómo invitarías a la iglesia a participar de unas bodas a las cuales no quiere asistir? Difícil, ¿verdad? ¿Sabes? En esta ocasión hablaremos justamente del orador por excelencia, de nuestro maravilloso Jesús, quien enmarcó con cuadros simples, verdades profundas y eternas que van más allá del intelecto. Los asuntos complejos los hizo fáciles y podía lograr que un hombre sin educación entendiera sus mensajes, así como el más agudo erudito. Ese es Jesús, quien enseñó el plan de salvación a través de las parábolas. De eso hablaremos en esta ocasión. Será un tema apasionante y seguramente nos dará muchas herramientas para realizar el discipulado, predicar el Evangelio con poder, pero con la sencillez que Jesús nos enseñó. Vamos a darle la bienvenida, como cada semana, a nuestros dos colegas y amigos, el pastor Isidro, quien es el presidente de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido a esta lección número 2. Bueno, estamos felices de estar en este nuevo año con la lección número 2 ya. Realmente una lección muy interesante, muy atractiva. Y pues antes de entrar quisiera nada más mandar saludos a nuestros hermanos de Tierra Blanca, Veracruz, y a los hermanos de la Asociación Metropolitana. Casi nunca los saludamos aquí, hermanos. A los de casa. Saludos para todos, a los de casa, y esperamos que el repaso pueda ser de utilidad el próximo fin de semana. Claro que sí. Gracias, pastor. Pastor Abraham Ramírez, director de Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestra asociación, le damos también una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Gracias. Abordando la lección número 2, que es la primera semana completa del nuevo año. Correcto. Esperamos que se la hayan pasado muy bien y les deseamos bendiciones de Dios para este 2014. Ya regresando de vacaciones, pastor. Sí, están regresando. Renovados bríos. Yo creo que hasta el viernes nos van a ver. Así Okay. es. Gracias, pastor. Bien, vamos a analizar entonces esta lección número 2. Si les parece bien, vamos a dar nuestro bosquejo sugerente. ¿Cuál sería el inicio de este bosquejo, pastor? Bueno, en primer lugar tenemos que la lección nos habla de la herencia creativa de Cristo. Hay una herencia interesante. Jesús es por excelencia el predicador con una creatividad increíble. Correcto. Tomando ejemplos de lo cotidiano, de lo que todo el mundo veía, pero que a nadie se le ocurría nada, ¿no? Y yo creo que él es el gran ejemplo de creatividad, y como él es Dios, pues desde luego nos daría el ejemplo para ver que la creatividad en el Antiguo Testamento se dio por toda la sabiduría que le proporcionaba a los diversos profetas y a algunos otros personajes del Antiguo Testamento, para que justamente pudieran presentar ejemplos de lo cotidiano y que de pronto obtuvieran lecciones extraordinarias. Claro que sí. Así que ese primer punto será apasionante. La herencia creativa de Cristo. El segundo punto sería, pastor Abraham. El segundo punto es la creatividad en el Antiguo Testamento, ¿no? El Señor Jesús hablaba de cosas que Él había creado. Al hablar de cosas de la naturaleza, Cristo lo había hecho. Y el Espíritu Santo
que inspiró las Sagradas Escrituras, ya había inspirado a otros hombres antes que el Señor Jesús se encarnara, y habían hablado también en parábolas, en símiles, en comparaciones, y vamos a ver que esa herencia se vio en el Antiguo Testamento también. Correcto. Y si les parece bien, pues el tercer punto sería, lógicamente, creatividad en el Nuevo Testamento. Claro. Decía, pastor, al inicio, ¿cómo corregirías a un rey? ¿Cómo reprendes a un pueblo que no quiere escuchar? Bueno, Jesús lo hizo con ovejas, vasijas, vírgenes, hijos pródigos, vestidos de boda y construcciones. Sí, es más, yo imagino que muchas de esas cosas, si nosotros hubiéramos tenido los diarios modernos, hubieran aparecido en las páginas sociales, ¿verdad? Algunas otras hubieran aparecido en el diario, en las páginas principales, por el evento. Y de pronto él lo toma, lo traslada al ambiente espiritual y tremenda lección espiritual que sigue hasta nuestros días teniendo un impacto tremendo en la vida de todos los que leemos la Biblia, ¿no? Correcto, y vigencia, pastor. Sí, mensaje vigente. Completa, sí. Excelente, pues entonces vamos, si les parece bien, solamente a repasar el bosquejo. Número 1, la herencia creativa de Cristo. Segundo punto, creatividad en el Antiguo Testamento. Y tercer punto, creatividad en el Nuevo Testamento. Si les parece bien, vamos a hacer una breve pausa y en un momento iniciaremos con el desarrollo de esta interesante lección. No se vayan. Bien, estamos listos para iniciar el desarrollo de esta interesante lección, que es la lección número 2, hacer discípulos mediante metáforas. Como cada semana vamos a iniciar este repaso, no sin antes pedir la dirección de Dios. Pastor Isidro, ¿le gustaría hacer esta oración? Vamos a orar. Buen Padre que estás en el cielo, acompáñanos a repasar esta interesante lección de escuela sabática, y que cada uno de los maestros que la pueda observar, Señor, tú puedas imprimir en ellos el mensaje que tienen que presentar entre los alumnos de las diversas clases que ellos dirijan. Te lo rogamos en Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces con el primer punto. Dijimos que el primer punto del bosquejo es la herencia creativa de Cristo. Pastor Abraham, Pastor Isidro, Jesús está peleado con lo complejo, la predicación compleja del Evangelio, pastor. No, yo creo que lo que él hizo fue tratar de simplificar el Evangelio para que aún la persona más sencilla pudiera entenderlo. Nosotros a veces tratamos de hacer todo tan complicado, ¿no? Y creemos que mientras más complejo sea el asunto, el que lo presenta más sabe, ¿verdad? Porque parece que para nosotros es así el mundo moderno. Yo creo que en aquellos días pasaba lo mismo con las diversas escuelas que existían de interpretación y con las personas que trataban de presentar las cosas. Mientras un poquito fuera más complicado el asunto, pues ya sabes que pues es que yo sí lo sé, es que yo sí lo sé. Claro. Tú como no lo logras captar, entonces no lo sabes tanto. El Señor Jesucristo presenta el asunto del Evangelio tan sencillo que aún los niños podían captarlo. Ahora, ¿qué fue lo que él hizo? Presentar asuntos tan cotidianos, con lecciones espirituales tan valiosas, que las personas, cada que veían otra vez el ejemplo que el Señor Jesucristo había puesto, siempre recordaban la lección que él ya había colocado en algún momento determinado, ¿no? Correcto. Y pastor, definitivamente nos maravilla cómo Jesús es el orador por excelencia, pastor. ¿Qué capacidad del Señor Jesús demuestra él al tomar las aves? Pasa un ave, yo creo que en ese tiempo las aves pasaban continuamente. Y, bueno, ves las aves de los cielos, ¿no? Que no trabajan, no hilan y Dios les da su alimento. No se preocupen. ¿Sí? Es diferente decir no se preocupen a decir miren las avecitas, no trabajan ni hilan, ¿no? Toda la naturaleza que los rodeaba fue tomada por partes por el Señor Jesús para presentar verdades eternas, verdades espirituales. Los llevaba de lo conocido a lo desconocido, de lo natural a lo espiritual.
Y las cosas que los rabinos, los escribas habían hecho tan difíciles, los presentaba tan sencillos en parábolas, en comparaciones, en símiles, ¿no? El Señor Jesús tenía la capacidad celestial para hacerlo, sin duda alguna. Correcto. Y pastor, no estamos diciendo que no está bien el que de repente algunos predicadores usan el griego y el hebreo y vamos a hablar de la exégesis y no está mal eso, pastor. No, pero no, porque son herramientas está bien. que pueden ampliar el asunto. Correcto. Pero realmente si queremos alcanzar a la mente moderna, el Señor Jesucristo fue muy interesante porque Él conocía a sus contemporáneos y lo que hacían sus contemporáneos, lo que vivían sus contemporáneos. Así que una de las cosas para poder llegar con el Evangelio a las personas que nos rodean es conocer lo que a las personas que nos rodean le interesa. Correcto. ¿Qué le interesaba en aquellos días a las personas? Pues el ganado, ¿verdad? Eso le interesaba. A veces los problemas familiares también le interesaban. Había algunas otras preocupaciones que ellos tenían por el estar haciendo riquezas, y esto era continuo. Los ladrones que en ocasiones llegaban y dañaban a una persona y la dejaban a la vera del camino. Esas eran las noticias de los diarios. Contextualizó. Pero el Señor lo que traía era esa noticia y no la dejaba en la nota roja, porque ese es el gran problema nuestro. Nosotros presentamos a veces las noticias, oímos las noticias y vemos la pura nota roja, y de pronto Jesús decía, espérate, no, la nota roja que no sea lo atractivo para ti, te voy a decir qué es lo que pasó. Por ejemplo, con la parábola del buen samaritano, que es uno de los grandes ejemplos que usó el Señor Jesucristo. Un hombre que es asaltado, y no tan solo asaltado, sino que todo el mundo sabe que pasaron dos líderes religiosos antes, un sacerdote y un levita. Todo el mundo lo sabe porque todo el mundo se enteró del hecho, ¿no? Y de pronto pasó un samaritano y es el que lo ayuda. Y entonces toda la gente dice, oye, ¿cómo un samaritano ayuda a un judío? Y todo el mundo lo sabe. Y ahora el Señor Jesucristo dice, espérate, les voy a enseñar quién es el prójimo de ustedes. Y entonces menciona la parábola del buen samaritano. Y la gente se queda, ¿qué cosa? Oye, todas las personas son mi prójimo. No importa el contexto social, no importa la nacionalidad, no hay ninguna barrera racial. Mi prójimo es toda la persona que me rodea. Tremendo ejemplo. Trajo la nota roja. Exacto. Digo, si queremos usar ese... Y aplicó la lección, ¿no? Espiritual. Así es. O sea, pero vean, lo trae para asuntos espirituales. Eso es lo realmente grandioso de Jesús, que está presentando verdades espirituales a las personas, y las personas, todo el mundo lo entiende. No hubo nadie que no lo entendiera. Pastor, si vemos cuál fue el propósito del Señor Jesús al venir a esta tierra, Él mismo lo dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, Él vino con una misión de salvar. Ahora, ¿cómo les digo que Dios los ama y que los quiere salvar? Entonces Él tuvo que formatear el Evangelio y traducirlo a diferentes, ¿sí? A traducir el Evangelio en diferentes formatos para que todos lo entendieran. Que lo entendieran los comerciantes, que lo entendieran los pescadores, que lo entendieran los agricultores, que lo entendieran todos absolutamente. Por eso Él usó más de 30 parábolas, más de 30 semejanzas de lo que es el reino de los cielos. Él empezaba la parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a... Entonces, los comerciantes se veían ahí, vinculados con esa enseñanza, los pescadores también, los agricultores también, los niños también, los adultos, todos se veían reflejados ahí. Entonces el Evangelio también es para mí. Sí, el Evangelio es para, sí, claro, es para todos. Se aplica para todos. Se aplica absolutamente para todos. Y todos, poniendo atención a esas parábolas, podían entender qué es el reino de los cielos. Maravillosas enseñanzas de Cristo Jesús. Sí, porque en ocasiones podemos presentar la verdad de una manera sólida, pero a veces sin un ejemplo la gente no lo alcanza a entender. Miren, por ejemplo, el Señor Jesucristo pudo haber dicho, ¿saben qué? Mi Padre los ama incondicionalmente. Y es una gran verdad, y eso es absoluto. Pero en lugar de decirles así, les relata la parábola del hijo pródigo. Y entonces todo el mundo dice, sí, el Señor nos ama incondicionalmente. Maravillosa parábola. Es la misma verdad,
¿verdad? De que lo otro es una verdad, pero es sencilla, todo el mundo la entiende. Bueno, de que todo el mundo la entiende, quién sabe, ¿verdad? Porque mi padre los ama incondicional. Pero cuando él menciona la parábola, ahora todo el mundo dice, sí, el padre nos ama incondicional. Si amó a ese pródigo que fue y se gastó todo y que inclusive deseó su muerte y lo amó, bueno, Dios me ama de la misma manera. El Señor Jesucristo pudo haber dicho, ¿saben qué? Mi Padre distribuye la verdad espiritual para todas las personas. Y en lugar de eso, Él desarrolla la parábola del sembrador. Los que están aquí escuchando, algunos de ustedes escucharán la palabra, se sentirán felices, pero finalmente no crecerá. Algunos otros serán como lo que está a la vera del camino. Otras serán como espinos, los que están en las espinas. Otros caerán en buena tierra. Y producirán. Y todo el mundo lo entendió también. Entonces, la verdad dicha sin un ejemplo a veces no puede ser tan entendida, porque a veces la simpleza es complicada. Sí. Yo no sé si les pasó en la escuela, pero en los ejercicios de matemáticas o de español siempre necesitábamos un ejemplo para entenderlo. Primero el sujeto y después el adjetivo calificativo. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Un ejemplo, maestro. Primero el sujeto, el perro. Y luego el adjetivo calificativo, blanco. Ah, no, ya lo entendí. ¿Ah? Algo que califica al sujeto es esto. Así eran las parábolas del Señor Jesús, los ejemplos que Él ponía. Cristo, nuestro Padre nos ama. Un ejemplo. Y ya ponía la historia del Señor Jesús. Y quedaba, y sobre todo, con ese ejemplo quedaba la verdad profundamente arraigada. Correcto. Sí, en la mente de los hombres. Y con una aplicación. La simple parábola, digámoslo de esa manera, parábola del hijo pródigo, pastor, ¿cuántos elementos están en juego? ¿Cuántas aplicaciones se le pueden dar? Tal vez el más simple, el que no había ido a la escuela o que no era erudito, el Padre nos acepta tal y como somos, nada más. Y el erudito iba más allá. A poco tiempo después, así empieza el pecado. Poco tiempo después, ¿verdad? Nos vamos distrayendo, alejando, y poco tiempo después ya estamos. Y después otro elemento, y después otro elemento. Las parábolas del Señor Jesús eran tan valiosas para una persona sencilla como para el erudito más sabio, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Pues un gran ejemplo para nosotros. Sí, y de hecho Jesús puso ejemplos para todas las esferas de la vida, para todas las partes de la vida. Cuando quería condenar, a veces también lo hacía a través de ejemplos. Cuando quería decirles, miren, este es un asunto que Dios no está aquí calificado para hacerlo, eso es cuestión de ustedes, pónganse de acuerdo ustedes, también daba esos ejemplos. Y aun cuando las personas rechazaron el evangelio, el pueblo judío les puso otro ejemplo, de tal manera que ellos lo entendieron, dice, los dirigentes sabían que a ellos se refería, ¿no? Correcto. Entonces, siempre se entendían los ejemplos de Jesús. Me parece que es una de las partes que nosotros debiésemos utilizar en nuestro día, ¿no? Una buena cantidad de ejemplos para dar a conocer la verdad bíblica. Pues una gran lección para todos que queremos predicar la palabra del Señor. Y a veces somos muy complicados. Vamos a hacerlo simple como nuestro divino Maestro lo hacía. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a este interesante repaso de la lección. Vamos, por favor. Yo estaba allí al momento de nacer, cuando tu llorar era primera vez. Al pasar el tiempo, contigo caminé. Aunque no me viste, hoy te lo diré. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando
necesites algo de amor. Mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Yo estaba allí cuando tú postrado estabas, y tus oraciones siempre escuché. Tú decías, Padre, perdona mi pecado. Te respondí y te ayudé otra vez. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Tú siempre serás un niño para mí. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 2, hacer discípulos mediante metáforas. Ya analizamos el primer punto que tiene que ver con la maravillosa herencia creativa de Cristo, pero ahora vamos a ver cómo esa herencia creativa también se manifestó justamente en el Antiguo Testamento. Pastor Isidro, encontramos en el Antiguo Testamento algunos momentos cumbres, comentábamos detrás de cámaras. Por ejemplo, lo que sucedió con Natán, con el rey David, que es algo extraordinario. Y de cómo esa creatividad que Jesús nos heredó, pastor, se deja ver en el Antiguo Testamento. Sí, el gran ejemplo de Natán, cuando cuenta la parábola, es realmente maravilloso. Es una de las historias que las podemos repetir una y otra y otra y otra vez. Y vean ustedes cómo capta la atención del rey, porque si él hubiera ido desde un principio y le hubiera mencionado, ¿sabes qué? Eres un malvado pecador. Tú recuerda que mandaste matar, primero te acostaste con la mujer de Urías y después lo mandas matar. Eres un malvado, y le hubiera puesto, y hubiera sido cierto. Pero o sea, no estamos diciendo que no era mentira, rodado. Era cierto. Pero David quizá hubiera tomado el asunto como un ataque personal. Correcto. Me estás atacando como persona. Yo soy el rey. Y al final yo creo que hubiera mandado que le cortaran la cabeza a Natán, ¿verdad? Porque más de un rey procedió de esa manera con algunos de los profetas que llegaban a darle algún mensaje, ¿no? Entonces,
en lugar de eso le cuenta la historia, una historia que en apariencia es muy tierna, de un hombre que solamente tiene una corderita y la cuida y tiene todo, y llega el amigo con otro que tiene demasiadas corderas, demasiado ganado, y entonces mientras el otro tiene mucho, llega un amigo a visitarle y en lugar de tomar algo del ganado dice que manda por la otra, va y se la roba. Se la roba. Y entonces viene, la mata, la cocina y se la da a aquel. Y David entonces se enciende y dice, oye, a ver, lo que me cuentas es cierto, sí. Ah, pues ese malvado hay que buscarlo. Fíjense ustedes hasta dónde va David. David quiere hacer justicia. Dice, hay que buscar al malvado ladrón de esa oveja. Y hay que decirle que pague 4 ovejas. Dictó su sentencia. Porque esa es la ley, dice él. Esa es la ley. La ley dice que debe pagar 4 ovejas. Así que dime quién es. Y yo me imagino a Natán ahí, todo nervioso. y de pronto le dice, ¿sabes qué? Tú eres ese hombre. Y David dice, a ver, dime cómo que yo soy el hombre. Pues sí, tú tenías varias esposas y puedes tomar a la que quisieras. Pero te fijas en una mujer que es casada y no contento con ello mandas traer a aquel, lo emborrachas y todo, y después le das la carta para que lo pongan en el lugar más difícil y lo maten. Tú eres ese. Y de pronto yo me imagino que se sienta en el trono y se va haciendo chiquito. Se mudó su rostro, yo creo. Hasta que de pronto dice, sí es cierto, qué malvado soy, ¿no? Para eso se utilizaban las grandes ilustraciones en el Antiguo Testamento, para mostrar verdades espirituales que confrontaran a la persona pero fíjense bien, la confrontaban con su realidad y eso era lo importante, sin que la persona se sintiera aludida. Tremendo. O que sintiera que la estaban condenando. Correcto. Tremendo, pastor Abraham. Sí, el mensaje de Natán tocó el corazón de David. David fue sensible a un acto de injusticia, sin darse cuenta que él había caído en un acto de injusticia también, ¿no? Y entonces cuando él vio que esa persona que él no creía que estaba en esa situación es merecedor de muerte, este hombre, o debe de pagar, ¿no? Pues tú eres ese hombre. Gracias a Dios por los profetas, gracias a Dios por esa parábola, porque si Natán hubiera llegado y le dice su pecado directamente, tal vez David hubiera buscado racionalizar su pecado. Tal vez hubiera buscado excusas. Pero cuando él se vio acorralado celestialmente, ya no tuvo salidas. Y dicta su propia sentencia. Aunque le dolió a él, o sea, fue un arrepentimiento genuino. Correcto. ¿No? Para eso sirven las parábolas, para llevar a una persona a un arrepentimiento verdadero, genuino, ¿no? Y la lección también trae otros ejemplos de Isaías, de Jeremías. Sí. Y casi la mayoría de los mensajes de los profetas eran de juicio, ¿no? De castigo. Entonces los profetas le decían, Dios va a destruir esta ciudad porque no han hecho correctamente. Por ejemplo, Jeremías en el capítulo 13, del 12 al 14, él pone ejemplo de los odres, ¿no? Y le dice el profeta, ¿verdad que ustedes saben que se debe llenar de vino los odres? Pues claro, sino de qué otra cosa se van a llenar. Bueno, entonces dice el Señor, yo lleno de embriaguez a todos los habitantes de este país, a los reyes de la estirpe de David, que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas, y a todos los habitantes de Jerusalén. Y dice Dios, y los quebraré uno contra otro, a padres e hijos por igual. ¿Qué mensaje de juicio, ¿no? Tremendo. Mensaje de castigo. Pero todos esos ejemplos que daban, de esos 2 odres llenos, que Dios los iba a reventar uno con el otro. Y dice, y a los papás y a los hijos los voy a tratar igual. Entonces, pero todos esos mensajes, esas comparaciones, esas parábolas, eran con un propósito redentor. Amén. Arrepiéntete. Estás haciendo mal, estás embriagado con la maldad. Si no, ustedes dejan de hacer estas cosas, yo los quebraré, yo los romperé y entonces se van a terminar. Era un propósito redentores. Ya vimos con el ejemplo del Señor Jesús que
Su propósito de enseñanza era presentar el Evangelio de salvación. Estas parábolas en el Antiguo Testamento también eran con el propósito de que esa persona viera su mal, se arrepintiera, y entonces era un propósito redentor todas esas enseñanzas. Sí, de hecho todas las enseñanzas del Señor Jesucristo, las enseñanzas de Dios en el Antiguo Testamento, eran para que los pecadores de pronto entendieran que Dios seguía teniendo misericordia de ellos, ¿verdad? Para eso eran las parábolas. Porque de otra manera, más de uno hubiera rechazado el mensaje, más de uno hubiera rechazado la reprensión, más de uno se hubiera puesto con una firmeza tal para no cambiar, que muchos de ellos quizás se hubieran perdido. El uso de las parábolas tenía el propósito de que la gente entendiera y después pudiera aplicarlas a su vida personal. O si alguien se las aplicaba, que él decía, por ejemplo, en el caso de Natán que estamos hablando, pues tú eres ese hombre, sí, yo soy ese hombre, ya me di cuenta, ya me di cuenta que soy ese hombre. Y ahora fíjense, lo que sigue después ya depende de quién. Ya depende de la persona. Correcto. Ya Dios presentó el mensaje, ya señaló cuál es el mensaje. Vean este otro ejemplo que está en Isaías capítulo 28, versículo 24, para que entendamos lo que Dios dice a través de las diferentes parábolas. Dice, ¿acaso el sembrador pasa todo el día solo arando, rompiendo los terrones y nivelando la tierra? Y después dice, después de igualar la superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hilera, la cebada en el lugar señalado y la avena en el borde apropiado. Pues Dios así lo instruyó. Es decir, hay un tiempo para preparar la tierra, pero esa tierra no puede quedarse ahí. Si ya está preparada, ¿qué es lo que sigue? Pues hay que sembrarla. Claro. Y dependiendo de lo que vayas a sembrar, es como tú vas a colocar la tierra. Es lo que dice aquí, ¿no? Y después dice, porque su Dios lo instruye y le enseña lo recto. Que el eneldo no se pica con cuchillo, ni sobre el comino se pasa la rueda de la carreta, sino con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se debe moler para hacer pan, pero no se sigue trillando para siempre, ni lo comprimen con la rueda de la carreta, ni se tritura con las patas de los caballos. Esto también procede del Señor Todopoderoso, un plan maravilloso en consejo y magnífico en sabiduría. Cada cosa tiene su propio lugar. Y entonces cuando Isaías les menciona esto, la gente lo entiende. Porque están acostumbrados al contexto de la siembra. Exacto. Lo entienden perfectamente. La persona contemporánea lo entendía. Nosotros al presentar el Evangelio en nuestros días, tenemos que utilizar algunas ilustraciones contemporáneas. Claro. ¿Verdad? Estas son muy buenas. Claro. Pero tenemos que buscar algunas otras que quizá vayan acorde con nuestra vida diaria, nuestra vida contextualizar. Cotidiana, con lo que estamos haciendo, cómo está viviendo la gente. Porque de esa manera las personas van a entender las verdades espirituales y trascendentales con más sencillez. Y cada que participen de ella, la verdad les regresará otra vez. Y no es lo mismo, pastor, reprender con palabra directa. Así es. Que con una historia. Sí, uno puede decirle a las personas, eres un malvado pecador y si no haces las cosas bien, te vas a perder. Y eso es cierto. Claro, pueden ser verdades. Claro que es cierto. Pero muy fuertes. Pero si uno le menciona cómo a veces las frutas que se quedan sin que se utilicen para que puedan estar podridas. Y si no le menciona algo así, la gente no lo logra captar, ¿no? Ese es el mismo mensaje. Nosotros debemos contextualizar el mensaje del Evangelio a las personas que conocemos. Es que además de intelecto, que si vamos directamente, mira, si sigues haciendo mal te vas a perder, le está llegando al intelecto. Pero el hombre también tiene emociones, también llora, también siente, también sufre. ¿Podrá olvidarse la madre del que dio a luz? No. Si acaso alguna se olvidara de su hijo, yo no me olvidaré de ti. Entonces ya llega al corazón también. La verdad que está aquí también llega al corazón y es más fácil que esa persona responda al llamado de Dios, ¿no? Qué maravilla. Sí, es parte de lo que se puede presentar, ¿no? Así que busquemos todas las ilustraciones posibles. Claro, para llegar al corazón como lo hacía Jesús. Si les parece bien, vamos a hacer una segunda pausa y en un momento regresamos a esta interesantísima lección.
Bien, llegamos a la tercera y última parte de este interesante repaso. Estamos hablando de la lección número 2, hacer discípulos mediante metáforas. Y ya analizamos los primeros 2 puntos, vamos con el tercero, creatividad en el Nuevo Testamento. Pastor Abraham, Pastor Isidro, así como vemos en ese Antiguo Testamento una gran creatividad de parte de los profetas inspirados por Dios para hablar con figuras, con metáforas, pues encontramos a Jesús revolucionando el mundo de la oratoria y la predicación con, ya lo dijimos, con asuntos muy fáciles de entender y realmente provocando una revolución, pastor, transformando vidas. De hecho, Jesús era un amplio conocedor de la cultura de su tiempo. A veces pensamos que nada más tomaba asuntos del campo, pero, por ejemplo, San Mateo capítulo 7. Vean qué interesante es ese capítulo. Bueno, desde el 5 hasta el 7 es parte del Sermón de la Montaña, pero en el capítulo 7 de los versículos 24 al 27 dice las Sagradas Escrituras: en fin, todo el que oye estas palabras y las practica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. A ver, espérense, ese ya no es un ejemplo de la agricultura ni del campo, ese es un ejemplo de la ciudad. Correcto. Y me parece que lamentablemente nosotros en este país lo vivimos hace unos días atrás con uno de los problemas climatológicos más terribles en los últimos 50 años, donde 2 fenómenos naturales, uno por el Pacífico, otro por el Golfo de México, se encontraron y dañaron bastante nuestro país. Y sobre todo las zonas que no estaban hechas para construir, las casas cayeron. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Ahora vean lo interesante, también Él había visto a los arquitectos cómo diseñaban las casas y cómo las construían. él también. Fundamentos débiles. El Señor toma los ejemplos de todos los espacios donde Él se mueve. Y Él, cuando ve, dice: aquí está una gran enseñanza. Entonces, si nosotros queremos ganar discípulos, por eso yo decía en un inicio, tenemos que conocer a qué se dedica la gente que nos rodea, para que cuando le pongamos los ejemplos, sean de su propio contexto. De su contexto, de tal manera que digan: ah, esta es la verdad espiritual, ¿verdad? Esto es lo que yo estaba tratando de entender, pero no lo veía, porque la verdad a veces puede ser mal entendida, mal comprendida, pero un mensaje, una ilustración hace que el mensaje pueda ser mejor captado. Es correcto. Pastor Abraham. Ya se ha dicho que el Señor Jesús es nuestro ejemplo. La semana pasada lo vimos en cuanto a citar las Santas Escrituras. Y si el Señor Jesús revolucionó la forma de enseñar el Evangelio, pues yo creo que los discípulos y sus seguidores pues también captaron esa enseñanza y la presentaron así. Correcto. El mensaje no debe ser oscuro y aburrido, frío. El mensaje debe ser presentado con brillo, ¿no? Y entonces las alegorías, las parábolas le dan eso. Esas comparaciones que los escritores bíblicos usan, le dan brillo, le dan alegría al mensaje. ¿Son como las ilustraciones cuando se predica, pastor? Más o menos. Sí. Las ilustraciones creo que ahora cumplen esa función, ¿no? Y pues quien más escribió en el Nuevo Testamento fue Pablo. Y vemos él ocupó también esa manera de enseñar. Por ejemplo, él habló en Romanos capítulo 7, habla acerca del matrimonio, por ejemplo. Mientras que el marido vive, la mujer debe estar sujeta al marido, ¿no? Sí, porque eso dice la ley. Eso dice la ley. Eso lo puede entender cualquiera y también lo entiende la gente que se ocupa en las leyes. ¿Okay? Entonces, pero si el marido muere, pues está libre la mujer de casarse con quien sea. Así es con nosotros, dice el apóstol, ¿no? Ya habéis muerto, la ley, ¿verdad? Los viejos rudimentos de la ley ya se murieron, estamos muertos a ellos. Nosotros podemos escoger a un nuevo esposo, y ese esposo es Cristo Jesús. Así que casémonos con Cristo Jesús, y eso le da brillantez al mensaje, le da alegría al mensaje,
y le da entendimiento al mensaje. Se me vino a la mente, pastor, ese capítulo de Romanos cuando habla del bautismo. Y entonces lo compara así como Jesús estuvo en la tumba, ¿verdad? Ok, también. Y entonces nosotros seremos registrados a una vida nueva. Es que interesante. las ilustraciones tienen ese propósito. Las ilustraciones, decía un profesor, son como las ventanas de una casa. Una casa sin ventanas, pues es oscura y necesitamos demasiada iluminación por dentro. Pero, sin embargo, si hacemos una casa, le ponemos las ventanas suficientes, pues mientras haya luz, habrá luz también dentro de la casa. En el momento que la luz del sol vaya para otro lado, en ese momento pues prenderemos las lámparas. Por ejemplo, este otro ejemplo que da Pablo en 1 Corintios capítulo número 9. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, dice Pablo, la vida es una carrera cristiana, así que pues hay que correr, y corre para que obtengas el premio. O esta otra, porque él utiliza aquí otra más. Dice, todo atleta se abstiene de todo. Ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Fíjense, los atletas se abstienen de todo. Entonces dice Pablo, pues hay cosas de las que te tienes que abstener, no te queda más. No puedes disfrutar de todo siendo un atleta, así es, ¿verdad? Porque debes cuidarte. Y luego todavía dice, miren, así de esta manera corro, no como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Trato severamente mi cuerpo y lo someto a disciplina, no siendo que habiendo predicado a otros, yo sea descalificado. En otras palabras, la vida cristiana es una vida donde nadie se puede descuidar, y por eso son las ilustraciones. Yo siempre he dicho que la vida cristiana, para que lo podamos a veces presentar a las personas, la vida cristiana es como un maratón. Muchos inician, pero no todos terminan. Pocos terminan. Si fuera como una carrera de 100 metros planos, pues 100 metros, ¿quién no puede correrlos? Digo, yo creo que todas las personas podrían correr 100 metros planos, pero 42 kilómetros con 195 metros, está medio difícil, ¿no? O sea, y eso es lo que dice Pablo, la carrera, cuando tú te prepares para correr la carrera cristiana, no pienses que es corta, tienes que aceptar que esto toda la gente lo entiende. Qué lindo sería que, tomando esa ilustración del maratón, digamos al final, bueno, en una maratón gana el que llega primero, pero en la vida cristiana todo el que llegue va a ganar. Y aún en los maratones hoy hacen algo interesante. Es cierto que uno se lleva un premio en metálico, decimos, ¿no? Es decir, en dinero, pero todo el que llega se lleva la medalla. Le dan su medalla. Y se lleva la medalla. Entonces, yo siempre he dicho, a veces no es el problema de quién llegue primero, ¿no? Sino que te den la medalla. Para el reino de los cielos hubo otros que pues vinieron antes de nosotros. Ya seguramente Dios tiene apartada su corona. Pero la misma corona, o una corona semejante a la que se les va a dar a ellos, es la misma que me van a dar a mí. Amén. Entonces es fácil de entender, por eso se llama, las verdades bíblicas hay que tratar de presentarlas con ilustraciones que sean de nuestros días. La mente moderna quizá no va a entender unas ilustraciones de otro tiempo, ¿no? Tendrá que tener muchas de las ilustraciones de su propio tiempo que vimos en nuestro tiempo. Podemos usar quizá ilustraciones de automóviles, ilustraciones de aviones, ilustraciones de vuelos interplanetarios, ilustraciones de computadoras, del avance tecnológico, porque eso es así. Correcto. El maratón es bueno, porque el maratón ya existía. Nunca ha dejado de ser. Y ya existía, en los tiempos del Señor Jesús ya existía. Claro. Pero, ¿cómo empezar esa carrera? Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos. Ahí pone el apóstol un escenario, ¿no? Un estadio. Un estadio lleno. Okay. Despojémonos de todo lo que estorba y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta. Dejemos todo en las manos de Jesús. No corras con mochila, no corras con peso. Eso te va a hacer que no termines. Déjalo ahí. Para empezar, déjalo ahí y encárgaselo a Jesús. Él se va a hacer cargo. Y tú camina, tú corre con perseverancia esta carrera. Y hay gente que te está mirando, hay gente que son testigos. Mirando. Así es. Están los no caídos y
Las parábolas son extraordinarias, ¿no? Sí, y yo digo, para nuestro día debemos usar justamente ilustraciones de lo que vivimos, de lo que vemos. No sé si el pastor Abraham se acuerda una vez que hicimos un campamento que le llamamos de vida primitiva, y ese campamento fue muy interesante porque les dimos una lista de artículos que tenían que llevar. Entonces les dijimos, miren, lleven botas para el campamento. Y entonces no sé si pastor Abraham te acuerdas de una Sí, chica que le dijimos, lleven botas, pero antes en ese tiempo no había como botas, hoy que hay de todo tipo, unas muy suavecitas de piel, Botas que tú las puedes usar y puedes montaña, para caminar. En aquellos días las botas eran de piel muy dura, Tan y duras. entonces les decíamos, Casquillo. ¿saben qué? Utilícenlas por lo menos un mes antes, cómprenlas un mes y empiécenlas a utilizar para que la piel se vaya armando, etc. Entonces una chica, pues dijimos botas, y llegó con botas de tacón alto, así de este alto. Botas vaqueras. Botas de vestir, y entonces nosotros le decíamos, sí, pero ¿cómo tú quieres iniciar esta caminata con esas botas? No vas a funcionar. Y fíjense, no sé si el pastor Abraham se acuerda que nos dijo, no, yo camino con estas botas, les aseguro que yo voy a llegar lo más rápido posible. Empezó con sus botas, a los 100 metros se le cayó un tacón. Y entonces daba pasos así en desnivel, de tal manera que como 50 metros más adelante... Parecía el oso de Daniel. Parecía el oso de Daniel, sí, una parte más elevada que la otra. De tal manera que al rato otro chico vino y le dijo, ¿sabes qué? Mira, no vas a poder llegar así. Te dijeron que eran las otras botas, pero bueno, ya trajiste estas. Vamos a quitarle el otro tacón. Y me acuerdo que se resistió al principio. Pero ¿cómo voy a llegar después? Bueno, es que así no vas a aguantar. Imagínense, eran cerca de 20 kilómetros. En medio de las montañas y todo, no iba a llegar. Así que a regañadientes, bueno, pues ya se lo tuvo que tronar. Unas botas que le duraron esa caminata porque ya no las puedo usar ni siquiera en campamento. O sea, cuando no tomas las instrucciones, fracasas. Las ilustraciones son para eso. Y una aplicación linda hubiera sido, bueno, para esta vida cristiana hay que llevar el calzado correcto. Así ¿verdad? es, así es. Eso es lo que Para estamos poder diciendo. llegar a la Justamente, meta. ese tipo de ilustraciones modernas son las que nosotros podemos aplicar a la gente también de nuestros días para que entiendan las verdades espirituales. Claro que sí. Hemos llegado lamentablemente al final de nuestra lección y nos gustaría despedirnos con unas palabras finales. Pues yo nomás invitar a los hermanos para que cuando estén dando estudios bíblicos o prediquen desde el púlpito, hermanos, utilicen ilustraciones. Serán las ventanas que harán que las verdades espirituales caigan en tierra provechosa que produzca frutos para vida eterna. Amén. Pastor Abraham. Pidámosle al Señor capacidad celestial para hacer por lo menos poquitito de lo que el Señor Jesús hacía, ¿no? Él fue el orador por excelencia, que tengamos ese poder también nosotros para predicar a las personas y que las personas por esas enseñanzas puedan llegar a los pies de Jesús. Claro que sí, hermanos. Quiero quedarme con la última ilustración. En la carrera cristiana no gana el que llega primero, sino todo el que llega. Y hoy a todos les dan medalla. Ojalá que podamos cumplir la misión y un día podamos recibir de mano de nuestro Señor Jesucristo la medalla de la vida eterna. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Gracias por haber estado con nosotros.